presentación número 5 es la Cohorte de Madrid de la coinfección. La voy a leer. Que se ha presentado en el americano de hígado y lo va a presentar Teresa Aldamiz Echevarría. Buenos días a todos. Muchas gracias al Comité Científico por elegir esta comunicación y muchas gracias a todos por estar aquí escuchándome. Yo voy a presentar los primeros datos globales de la Cohorte Madrid-CORE de pacientes coinfectados tratados con antivirales directos para la infección por hepatitis C. Como sabéis, las guías y los consensos internacionales no establecen diferencias en población monocoinfectada en términos de tratamiento con antivirales para infección por virus C. Si acaso sí reconocen particularidades derivadas de la interacción con ambos tratamientos antivirales, pero para todo lo demás, pautas, tratamiento, duración, se considera que ambas poblaciones son iguales. Los datos de que disponemos ahora son los procedentes de los ensayos clínicos de desarrollo del fármaco, pero falta saber qué es lo que ha pasado y qué es lo que está ocurriendo desde que se han comercializado e introducido estos fármacos. Y con este objetivo surge Madrid-CORE, que es analizar tanto la eficacia como los factores predisponentes de respuesta a tratamientos para virus C en población coinfectada. Bueno, Madrid-CORE es una cohorte prospectiva que incluye todos los pacientes coinfectados por VIH y virus C, adultos mayores de 18 años, tratados en la Comunidad de Madrid con antivirales para su infección por virus C. Desde noviembre del 2014, en que más o menos se inicia la distribución y la dispensación de estos fármacos, hasta el 31 de mayo del 2016, que es cuando se para hacer este primer análisis. Todos los clínicos estábamos obligados a complementar una hoja de recogida de datos común que era obligatorio su relleno para poder dispensar el fármaco y para que al paciente se le administrase. A fecha 31 de mayo, que es cuando se cierra este primer análisis, había en la Comunidad de Madrid 2.402 pacientes coinfectados en tratamiento con antivirales. Por lo tanto, las características del estudio son, obviamente, que fuese población coinfectada por VIH y por virus C, que hubiesen recibido tratamiento con antivirales directos para su infección por virus C y que a fecha 31 de mayo se dispusiese de datos de eficacia, de datos a semana 12 posttratamiento. El objetivo primario fue valorar la eficacia de estos tratamientos, valorar la indetectabilidad del virus de hepatitis C en semana 12 posttratamiento y los objetivos secundarios, el fracaso en cualquiera de sus modalidades: recidiva, falta de respuesta a fin de tratamiento, discontinuación por efectos adversos o discontinuación por cualquier otro motivo. Pues bien, a fecha 31 de mayo había 2.402 pacientes coinfectados en la Comunidad de Madrid tratados con antivirales directos para infección por hepatitis C. De estos, 253 a esa fecha se encontraban recibiendo su tratamiento, realizando su tratamiento y, por tanto, se excluyeron en nuestro análisis. De los 2.149 restantes, 77 no disponíamos de datos de eficacia a semana 12 posttratamiento y de 42 todavía no había pasado el tiempo suficiente como para tener ese dato. Por lo tanto, el análisis se hizo con 2.030 pacientes coinfectados. Bueno, estas son las características basales. Era una población con una mediana de edad de 50 años, mayoritariamente de hombres, 78%, con una mediana de CD4 de 570, un rango de 356 a 780, es decir, relativa buena situación inmunológica en términos globales. El 95%, la gran mayoría de los pacientes, recibían tratamiento con antivirales para su infección por VIH. Y en cuanto a la fibrosis, solo el 55% de la serie eran pacientes no cirróticos. Había un 37% de cirróticos compensados y un 7% de pacientes cirróticos descompensados. 15 tenían historial de hepatocarcinoma, 17 habían recibido trasplante hepático y 7 se encontraban en lista de espera de trasplante. 143 tenían manifestaciones derivadas de su virus C a nivel extrahepático. 62% nunca habían recibido tratamiento para la infección por virus C, ni en forma de antivirales, ni inmunomoduladores, ni interferón, ni nada. Y en cuanto al fibroscan, la mediana del fibroscan en kilopascales fue de 11.4, con un rango intercuartílico del 8 al 20, es decir, relativa fibrosis avanzada en términos globales. Bueno, esta es la distribución en cuanto a genotipos. Como veis, es una distribución muy similar a la de prácticamente todas las series nacionales. El genotipo mayoritario en coinfectados fue el 1A,
que era el del 40% de los pacientes incluidos, seguido a gran distancia el genotipo 4, 22, y 15, genotipo 1b y genotipo 3. Y luego un porcentaje ya mucho más minoritario con otro tipo de genotipos, el 2, el 5, el 6, o pacientes en los que no se pudo hacer tipificación o que tenían infecciones mixtas. Y en cuanto a la mediana de la carga de virus T, pues fue de 6,3 logaritmos, con un rango intercuartílico de 5,8 a 6,7, es decir, en términos generales, en torno a 6 millones de carga de virus T. Y estas fueron las opciones terapéuticas empleadas. La mayoritaria, la que recibió la mayor parte de pacientes, 1.279, fue sofosledipasvir, seguida de sofosdaclatasvir, que recibieron 300 pacientes, y después de 3D, con el que se trataron 259 pacientes. Y con estas tres cubrimos el 90% de los tratamientos de la serie. Si además consideramos la terapia 2D, que recibieron 89, ya estaríamos hablando del 95% de los tratamientos, de los pacientes tratados. Es decir, las otras pautas fueron mucho más minoritarias y mucho más anecdóticas, en fin. Y solo 31% de los pacientes incluidos recibieron ribavirina como tratamiento coadyuvante de su terapia antiviral. Viéndolo cómo ha sido el reparto por genotipos, vemos que en general de todos los genotipos hay una o dos pautas mayoritarias y que las demás son muy marginales, ¿no? En el genotipo 1A, fundamentalmente, sobre todo sofosledipasvir, con el que se trataron 604 pacientes, seguido de 3D, con el que se trataron 141. En genotipo 1B la distribución está un poquito más pareada, 185 sofosledipasvir, 105 3D. Genotipo 3, sobre todo, sofosdaclatasvir, 219 pacientes, seguido de sofosledi, 82 pacientes, y en genotipo 4, la mayoritaria, con 325 pacientes tratados, sofosledipasvir, seguido de 2D, con el que se trataron 88 pacientes, y eso, las demás prácticamente anecdóticas. Y estos son los resultados en cuanto a eficacia. En términos globales, se curaron, alcanzaron respuesta viral sostenida en semana 12 post, el 92% de los pacientes incluidos. Categorizando por fibrosis, vemos que de los no cirróticos se curan entre el 94 y el 93%, y de los cirróticos pues un porcentaje relativamente similar, 91,5%. Sin embargo, el descenso de eficacia es marcado en pacientes con cirrosis descompensada, donde fue del 81%. En términos absolutos, pues, se han curado 1.867 pacientes, con un rango intercuartílico, está ahí todo abajo, del 91 al 93%, y hubo 94 fallos virológicos, de los cuales la gran mayoría, 89, fueron recaídas en semana 12 post-tratamiento. Hubo solo 50 descontinuaciones, de las cuales solo 14 fueron debidas a eventos adversos por la pauta de antiviral, los demás fue por otros motivos que no están analizados. Y hubo 19 fallecimientos. 12 en los pacientes compensados y 5 en los descompensados. Pero las causas de fallecimiento, si fueron por causa hepática o por otro motivo, no las conocemos todavía, se analizarán posteriormente. Y esta es la distribución de eficacia en cuanto a genotipos. La verdad es que se mantiene un poco las mismas proporciones que aparecían en términos globales. En general, la eficacia oscila en torno al 91-94%, y al hacer la categorización en cirróticos, no cirróticos, parece que estos son muy similares y que sí que baja mucho en el cirrótico descompensado la eficacia a estos tratamientos. Y en el análisis multivariante de predictores de mala respuesta al tratamiento, de fracaso virológico, se incluyeron para el multivariante todas las pautas de tratamiento antiviral empleadas y solo aquellas variables que en el análisis univariante mostraron una significación inferior a 0,1 como factores independientes de respuesta, que son el sexo femenino, la descompensación de la cirrosis y el hepatocarcinoma. Todo lo demás que no aparece aquí, genotipos, si recibían tratamiento con antirretrovirales, carga de virus C, todo eso no se ha incluido porque no mostraron significación. Pues bien, en el análisis multivariante se quedan como predictores independientes de respuesta la descompensación de la cirrosis y las pautas de antivirales de sofosimiprevir, sofosribavirina y simedaclatasvir, con esas ratios. Pues bien, nuestras conclusiones son que nuestra amplia serie de pacientes coinfectados, donde el 45% eran pacientes cirróticos, la eficacia de los tratamientos con antivirales es superior al 90%, que hubo menos de un 1% de descontinuaciones debidas a eventos adversos derivados de estos fármacos y que son factores independientes predictores de fracaso al tratamiento, la descompensación de la cirrosis y las pautas con sofosimiprevir, sofosribavirina y simedaclatasvir.
Decir que este estudio ha sido posible gracias a la financiación del programa Fellowship de Gilead, de la Red de Investigación de SIDA la RIS, y a que todos los hospitales estaban dotados de FibroScan donado por AVI. Y añadir que ninguno de estos financiadores participó ni en el análisis de los datos, ni en la redacción, ni en la comunicación de este estudio. Este es el grupo de investigadores de Madrid Core, por supuesto los promotores y realizadores del estudio, el doctor Berenguer y el doctor González, y todos los clínicos y farmacéuticos. Yo soy una más de muchos que con su experiencia y con sus datos han contribuido a tener estos excelentes resultados. Y estos son otros trabajos de Madrid Core presentados al Congreso. Se abre el turno de preguntas. Enhorabuena, Teresa, has hecho un excelente resumen de vuestra corte. Te quería preguntar, sofosbuvir y clatasvir como factor independiente de mala respuesta, ¿tú crees que está relacionado con una menor potencia intrínseca del régimen frente a otros o que se ha utilizado preferentemente para el tratamiento de pacientes genotipo 3 cirróticos? La verdad es que los resultados en genotipo 3 son buenos y sobre todo que se ha hecho un análisis multivariante, o sea que las dudas de que pueda existir algún tipo de sesgo o algún tipo de influencia de otros factores yo creo que están despejadas con eso. Sí que es verdad que es un régimen que alberga menos dianas y probablemente sea la explicación, pero bueno, eso ya son especulaciones. Pero yo creo que el que pueda haber otros factores, genotipos, cirrosis, está explicado en el análisis multivariante. Probablemente sea que tiene menos dianas que otros regímenes, sí. Siguiendo en la misma línea, es decir, habéis planteado sofosbuvir, simeprevir, con o sin ribavirina o la duración. Yo creo que ahí estaría un poco. Sé que la cohorte es muy grande y luego muchos hospitales delimitar los datos, pero la experiencia nuestra, por lo menos en la primera parte, y que los pacientes eran los más difíciles que teníamos, nuestra experiencia con sofosbuvir, simeprevir y ribavirina, 24 semanas, fue excelente. Los datos de aquí son estos. La eficacia es excelente de todas formas, pero sí que es una pauta que es claramente inferior. La ribavirina sí se incluyó en el análisis multivariante, la duración no, pero bueno, prácticamente todos los pacientes que se incluyeron son efectivamente los del principio y son pacientes que iban también a 24 semanas. Y, sin embargo, sí que los resultados son los que son y con una ratio relevante pues sale como pauta peor. Una pregunta. Sí, José María Guardiola, del Hospital de San Pablo de Barcelona. Dos preguntas o dos comentarios. Llama la atención que el 62% de los pacientes nunca jamás habían recibido un tratamiento, cuando estamos hablando de pacientes muchos cirróticos. Eso es un dato que me ha llamado la atención. Y después preguntaros si tenéis restricciones económicas a la hora de escoger un tratamiento. Porque teóricamente hay muy pocos con la combinación de AVI que hasta cuando se hizo el estudio era realmente mucho más barato. Lo digo porque en nuestra comunidad esto sería así. Vale. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no puedo dar a día de hoy muchos datos porque en esta cohorte que se ha hecho con la ficha de registro que se incluía al principio, que es común para co-inmunoinfectados, no hay datos del VIH. Sí se han recogido con carácter retrospectivo y a día de hoy se han incluido de 800 pacientes. El por qué no están tratados, pues no sé si son infecciones recientes que se ha esperado a la aparición de estos fármacos, si la cirrosis ha sido una evolución reciente o si eran pacientes con otras comorbilidades psiquiátricas y que tenían contraindicaciones para el interferón. Se aclarará con posterioridad. Y con respecto a las restricciones, en Madrid lo que hay son unas pautas de eficiencia e igualdad de eficacia. Es decir, que para lo que ellas contemplan, que son el genotipo, la experiencia previa con tratamiento y la fibrosis o la cirrosis no cirrosis, se asumía que se debía optar por las pautas más eficientes. Por encima de esas estaban el criterio del médico y luego pues, cualquier otras variables que no estaban contempladas ahí, pues comorbilidades, interacciones. El por qué y luego ya cada uno ha optado por unas opciones u otras, pues lo desconozco. Pero bueno, sí que es verdad que había esas pautas de eficiencia que nos han llegado a todos y que todos hemos tenido acceso.
Pues si no hay más preguntas, muchas Muchas gracias. gracias.